Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Irina Ávila y soy una de las fundadoras de 2051 más Perú, Suya y Pacha. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer evento público. Hoy seré la anfitriona desde la ciudad de Lima y para los que no saben aún, les comento que Pacha quiere decir lugar y Suyay esperanza. Por tanto, nuestro nombre hace alusión a que aspiramos a un Perú que sea un verdadero lugar de esperanza. En la pantalla compartiremos la foto de los socios de buena parte de los fundadores, ¿no?, de nuestro movimiento, quienes junto conmigo agradecemos profundamente su presencia esta noche. Aspiramos en todas nuestras actividades a servir como un espacio de diálogo, de construcción de esperanza, especialmente para los jóvenes, para quienes anhelan un nuevo Perú. Queremos un país con igualdad de oportunidades, respeto por la dignidad humana, solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, pero también con aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Bien, nosotros somos un grupo de peruanos que compartimos la amistad desde nuestra época de universitarios. Hace 30 años, ¿se imaginan? 3 décadas. El tiempo pasó volando y nos hemos reencontrado a raíz de la pandemia y acordamos trabajar como colectivo con el interés común de contribuir a la formación de jóvenes universitarios con pensamiento libre, crítico y plural y con sólidos valores, ¿no?, que nos garanticen un futuro diferente. Bien, entonces, de allí el 251 más, en nuestro nombre. Hoy tenemos como espacio central un panel de jóvenes moderado por otro de nuestros fundadores, Walter Heredia, quien, quien va después a estar con ustedes. Y él está en un punto remoto del país, ¿no? Y bueno, este panel, ¿qué es lo que va a tratar de responder, no? Queremos conocer qué países quieren, qué país quiero para el 2051. ¿Cómo sería ese Perú ideal para mí? Entonces, buscamos jóvenes universitarios que respondan estas preguntas y logramos convocar a muchos jóvenes de diferentes lugares del país que aportaron más de 87 respuestas. Y tenemos mucho gusto de decirles que el panel de hoy estará integrado por 6 de ellos que representan a toda, en forma resumida, a todo nuestro país y esperamos que también una forma de pensar de la juventud actual. Bueno, antes de pasar con Walter, queremos contarles que aspiramos que nuestros eventos tengan una impronta, un sello especial. Por ejemplo, nuestros webinars van a incluir un momento visual que recordaré, en donde recordaremos algunas prácticas sobre cómo todos, especialmente los jóvenes, podemos ir construyendo un país mejor. Esta sección se llamará Construyendo el 2051 para ser mejores peruanos. Y el día de hoy hemos preparado un video que los invito a todos a ver, que nos tratará de recordar lo importante de practicar el diálogo, ¿no?
entre nosotros. Por favor, adelante el video. Estarás de acuerdo conmigo que el papel que estamos viendo es negro, ¿de acuerdo, Miguel? No, Carlos, estás equivocado. El papel es blanco. No, el equivocado eres tú. Míralo bien, es negro. Caramba, Carlos, ¿acaso no ves que es blanco? Blanquísimo. Revísalo bien. No, estás muy equivocado. El que no lo está mirando bien eres tú. Es negro, negrísimo. Ya pues, no seas imbécil. Míralo bien, ¿no te das cuenta que es blanco? No, huevón, carajo, es negro. Súper negro. Ya, lo que pasa es que tú todo lo ves negro, como todo lo tuyo. Ya, seguro. Lo que pasa es que tú, como eres blanquito y pituco, todo lo ves como tu preferencia de raza y piel. Carlos, ya me tiene cansado, la verdad ya no sé cómo tener la discusión con él, una discusión. Uy, carajo. También tenía negro. Uy, chucha. Tenía blanco. Tengo que disculparme, Carlos. Tenías razón, el papel también tenía negro. Discúlpame. Yo también debo reconocer que tú tenías razón. Lo siento, el papel también es blanco. Disculpa aceptada, Carlos, como tú aceptaste la mía. Pero déjame decirte algo, yo pareceré muy blanquito, muy pituco, pero yo soy provinciano, nací en Chincha, en un distrito muy cerca del Carmen, como sabes, un lugar en esa provincia que está lleno de afrodescendientes. Adoro la cultura negra y por último y más importante, soy hincha de la Alianza. ¡Arriba Alianza! Qué curioso, yo por ejemplo soy afrodescendiente pero nací en Miraflores y aunque parezca raro, soy hincha de la U. Carlos y yo somos amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con este video hemos querido mostrarles cómo un diálogo puede descarrilarse fácilmente. Por ello, queremos compartirles algunos elementos que consideramos importantes para que un diálogo sea eficaz y efectivo. Por ejemplo, debes estar siempre dispuesto a ponerte en los pies del otro, del contrincante. Debes estar dispuesto a mirar las cosas desde la perspectiva del contrario. Para dialogar, trata siempre de exponer tus ideas con argumentos y usando datos sólidos, reales, verificados. No te bases en chismes y siempre valida tus fuentes de información. Trata de mantener tu mente abierta y ser humilde. Recuerda que uno puede estar en la posición equivocada y errar es humano. Está muy bien que seas apasionado de tus ideas y que quieras defenderlas, pero debes ser siempre tolerante y respetuoso. No necesitas ofender ni usar insultos o agresiones para atacar las ideas de otros. Eso solo te descalifica a ti mismo. No te guíes por las apariencias. Trata de mantener la objetividad. Dialoga con argumentos y con ideas. Recuerda que en el diálogo, idealmente las dos partes ganan, porque se llega a una mejor idea o a un proyecto que debería recoger lo mejor de ambas partes, y por tanto a un nivel de mayor consenso y de aceptación. Aunque podría ser válido concluir que se está de acuerdo en estar en desacuerdo, creemos que la verdad difícilmente se encuentra en un extremo. Por lo tanto, practica el diálogo, todos ganamos con él. Practica el diálogo. Todos ganamos con él. Un buen diálogo puede hacer que 1 más 1 dé más de 2. Muy bien, practica el diálogo. Gran consejo. Bien, entonces estamos ahora, los dejo con el moderador. Walter, ¿ya estás ahí desde la calurosa ciudad de Madre de Dios? Así Adelante, es, Irina. Walter. Así es, Irina. Muchísimo. Hola, Irina. Muchas gracias. Mi saludo a todas y a todos.
Los saludo pues desde la capital de la biodiversidad del Perú, Madre de Dios, conocida como el Paraíso, que todos ustedes han escuchado alguna vez en su vida, donde espero que pronto, en algún momento, puedan estar también. Bueno, ahora vamos a iniciar el diálogo con nuestros jóvenes panelistas, ¿no? Y con la participación de todos ustedes que de distintos lugares del Perú están participando en esta videoconferencia. Como acaban de ver, el diálogo para nosotros es uno de los valores fundamentales que queremos promover. Y quiero, si me permiten, hacer un agradecimiento especial a Carlitos Chin, que ha ayudado pues en la grabación de este video. Muchas gracias, Carlitos. Ahora vamos a hablar con nuestra primera panelista, con Amy Vera Rodríguez, ¿no? Quien ha tocado realmente un tema fundamental para todos los peruanos, como es la educación, ¿no? Amy nos ha hablado de la necesidad de contar con una educación de calidad que sea accesible para todos, ¿no? Y que podamos realmente tener una educación que con calidad llegue a todos los rincones de nuestro país. Realmente, Amy, bienvenida. Muchísimas gracias por tus valiosas opiniones que nos has dado en tus respuestas. Y por ello, nosotros queremos consultar, ¿no? ¿Cómo podrías precisarnos que cada ciudadano común y corriente, ¿no?, puede ayudar, puede contribuir a que el Perú logre esa educación de calidad? Por ejemplo, cómo una persona como tú, o cualquiera de los jóvenes, o los no tan jóvenes que nos están escuchando, puede ayudar a que el Perú logre esa educación de calidad que nos has propuesto. Adelante. Buenas tardes con todos los presentes. Bien, depende de la respuesta respecto a lo que me acaba de mencionar. Actualmente, bueno, una de las cosas que podemos tomar en cuenta son las redes sociales, por ejemplo, que es más allá de una forma de comunicar. Creo que también las personas pueden usarla para compartir información o para informarse uno mismo. Y en este caso, la información que se comparta, por ejemplo, podría ser información que promueva el derecho a la educación y también el deber de saber educar a niños y jóvenes. Ahora, desde perspectivas de estudiantes, así como nosotros, se deben o debemos proponer proyectos o ejecutarlos. Como estudiante de Ingeniería de Sistemas, hacemos también proyectos que están relacionados a proyección social. Y en uno de los proyectos, bueno, el último proyecto en el que pude participar, que está relacionado con un curso del ciclo, fue básicamente proponer brindar internet de banda ancha, usando la red dorsal nacional de fibra óptica que está desplegada a lo largo de nuestro país, para poder brindar internet a diferentes entidades públicas, tales como municipalidades, centros de salud, pero precisamente instituciones educativas. Tenemos que entender que la tecnología no debe ser ajena a la educación, y si queremos una educación de calidad, pues entonces conectemos esto. Yo sé que esta problemática no solo existe en Cajamarca, porque el proyecto lo hicimos en un distrito de Cajamarca. Yo sé que incluso en muchos lugares de nuestro país tienen el mismo problema, entonces podríamos utilizar esto solo como una muestra, ¿no? Un plan para poder ejecutarlo en otros lugares. Quizás la limitante un poco está relacionado con la parte económica, ¿no?, que ya vendría, bueno, aquí a tallar las municipalidades o el gobierno regional como tal. Pero, bueno, el proyecto está y yo siento que es como una propuesta. Bien, si separamos también por otro lado, ¿sí? ¿Yo qué? Oh, yeah. Bien, bueno, si vemos por el otro lado en el que no debamos invertir como que dinero, no haya recursos económicos, pues hay otras propuestas. Antes de mencionarlas, voy a recalcar que la educación está basada en 3 pilares fundamentales, que son 3 autores, los estudiantes, profesores y padres de familia. A la vez también, aquí en mis compañeros, muchos de mis compañeros durante este año, a pesar de la pandemia, han realizado proyectos relacionados a esto, involucrar a las familias, involucrar a la educación con la tecnología. Uno de ellos, por ejemplo, fue brindar charlas acerca de grooming, que lamentablemente en nuestra situación terminan en casos lamentables, a padres de familia de una institución educativa pública que se llama Belén, en la cual los padres de familia trataron de involucrarse, aprender, concientizarlos sobre la seguridad de sus hijas, porque esta escuela es de niñas. Entonces, tratar de involucrar también al padre de familia con educación de sus hijos. Por otro lado,
Hay otro proyecto que también se realizó que fue básicamente brindar charlas, no charlas, talleres de programación a niños. Estos talleres de programación estaban relacionados con desarrollar juegos. La programación no solo está para los ingenieros de sistemas, está para cualquier persona que desee aprender. Y obviamente la programación desarrolla el pensamiento lógico, desarrolla la creatividad, estrategias para solucionar problemas. Entonces, si realmente queremos educación de calidad, pues metámonos en esto. Yo solo sé que lo que mencionaba son solo proyectos, han sido ideas, sé que hay más propuestas con las cuales podemos lograr nuestro cometido, que es tener una educación de calidad. Gracias. Muchas gracias, Amy. Y te agradezco porque desde la hermosa Cajamarca nos has brindado tus valiosas opiniones, ¿no? Sé que estás estudiando Ingeniería en Sistemas y realmente te felicito porque realmente tienes ideas muy claras sobre un tema tan importante. Muy bien, ahora vamos a conversar con otro de nuestros jóvenes panelistas, con Yair Guzmán Tito. Él nos está compartiendo sus opiniones desde ICA, ¿no? Es también un estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Católica. Y Yair, sobre todo, ha recalcado un tema que es de prioridad número 1 en el Perú y en el mundo, que es el tema de la salud, ¿no? Yair ha comentado que es fundamental que el Perú tenga pues una salud pública con servicios eficientes, rápidos, de acceso a todos los peruanos, ¿no? Y que realmente tenga la calidad que nos merecemos todos los ciudadanos de este país. Yair, bienvenido, gracias por tus también importantes opiniones. Y yo quisiera en ese sentido consultarte, ¿no? Hoy que el Perú y el mundo vive pues esta pandemia del COVID-19 y que tiene, digamos, para un largo periodo de tiempo, ¿no? A nivel del Perú y de todo el mundo, ¿por qué tú consideras que son tan importantes las tecnologías digitales? ¿Y cómo crees tú que podrían aplicarse para mejorar la salud pública de todos los peruanos? Adelante, Yair. Buenas noches con todos. Claro, en sí hay un gran avance de las tecnologías digitales ahora en este último siglo. Por medio de las innovaciones de las empresas, inclusive internacionales y peruanas, ahora se poseen soluciones tecnológicas que responden a las necesidades de varios sectores. Y bueno, entre estos está el sector salud. Sabemos que estas pueden facilitar el trabajo de las personas en los procesos de atención de los pacientes, administrar los recursos de los hospitales, y no solo la parte administrativa, sino también las actividades del diagnóstico y cuidado a los pacientes, ¿no? El monitorearlos. Su importancia de las tecnologías digitales, desde mi perspectiva, viene sobre todo en la manipulación de los datos. Como vengo de una carrera de ingeniería informática, lo veo desde esa perspectiva, en sí, de que estas tecnologías traducen estos datos para brindarnos información. Y aquí viene el factor humano. Es que con esta información que nosotros tenemos generamos conocimiento. Entonces, pensemos en qué es ese conocimiento que estamos generando durante esta pandemia. Ante ciertas acciones y medidas que se tomen en los hospitales, ¿cómo cambian los indicadores que nosotros medimos con estas tecnologías? Desde el flujo de medicinas, un mapeo de las zonas de contagio por información de los pacientes y la frecuencia de ingreso de estos en los hospitales. Esto se aplica ya en otras organizaciones actualmente, no del sector de salud tal vez, pero sí en otros sectores. Se conoce de la importancia de medir, de tener el panorama de la situación y desde ahí se puede mejorar, ¿no? Ahora, si bien existen estos avances tecnológicos como la inteligencia artificial, el procesamiento de imágenes, la creación de bots inteligentes que puedan ayudarnos inclusive a ser más ágiles en la atención de pacientes, no olvidemos el rol de estas tecnologías. No es la panacea, no es la solución en sí, es parte de, es la herramienta que nos permite implementar la verdadera solución. La tecnología no nos va a llevar a una transformación o reinvención de las organizaciones, como los hospitales en sí. Como comentaba en un inicio y basándome ya en mi formación y de escuchar a líderes de grandes organizaciones de TI, de tecnología,
las tecnologías están más avanzadas ahora que los problemas y necesidades que tenemos. Entonces ahí viene nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo es que podemos utilizar estas tecnologías digitales? ¿Cómo es que las llegamos a implementar? Bueno, en realidad las tenemos a nuestra disposición, pero depende en sí de la voluntad de los líderes para inventar y reinventar sus organizaciones. Hablamos de los hospitales, de que en estos hospitales hay procesos y también personas, y de que posiblemente haya una resistencia al cambio, de una cultura que se haya formado durante años. Pero felizmente nosotros actualmente ya hay un tema muy fuertemente tocado, que es la transformación digital, en el que sí toma como uno de los actores principales las tecnologías digitales, pero también considera la cultura que se forma en una organización. Y de ello ya hay avances, ya hay estudios y ya hay aplicaciones. Entonces, lo que proponía en ese aspecto era llevar estas transformaciones digitales a los sectores públicos, ¿no? A los sectores de salud. Y que ya vendría por parte, necesitaríamos de líderes que estén dispuestos a reinventar sus organizaciones, que serían en este caso los hospitales. Gracias. Excelente, Yair. Estás muy claro en las posibilidades, pero también en las limitaciones que tienen pues las tecnologías digitales, y te agradecemos realmente porque con tu juventud tienes realmente que aportar mucho para nuestro país. Muy bien, ahora, gracias, Yair. Ahora vamos a darle la bienvenida a Catherine Maraza. Ella es originariamente de Puno, ha estudiado arquitectura y ahora está también interesada en estudios vinculados a la transformación digital. Catherine, muy bien, bienvenida, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Tú has hecho énfasis en el tema que es de importancia mundial, el tema del medio ambiente, ¿no? Y has indicado cómo es importantísimo que se apliquen, pues, acciones de reciclaje, de cuidado de nuestros recursos naturales y todo lo que implica que la población se involucre en estos temas. Queremos consultarte, vamos a imaginar hipotéticamente que en el futuro, quizás es un futuro, una predicción, tú puedas ocupar un cargo importante en el país, ser la ministra del Ambiente o quizás la futura presidente del Perú. ¿Cuáles serían las 3 medidas claves que tú tomarías para asegurar que nuestros recursos naturales estén bien protegidos y al mismo tiempo puedan ser aprovechados de manera sostenible? ¿Cuáles serían para ti esas 3 medidas claves, ¿no?, que podrías tomar? ¿Qué tal? Abordaría dentro de los 3 temas principales, primero, enfocarnos en las ciudades, luego ir escalando hacia la parte exterior o hacia la parte más natural del país. ¿Esto por qué? Porque el 70% de las poblaciones reside en las ciudades, ¿no? Y se sabe que mucho de la contaminación de un país, de contaminación del medio ambiente, la realizan las actividades humanas. Entonces, dentro de ese contexto, primero abordaría la contaminación por residuos, ya que estos residuos llegan directamente al medio ambiente si es que no se tratan, erradicando especies naturales, especies de plantas, y también reduciendo la renovación del medio ambiente. Ok, entonces, yo propondría tener oficinas de seguimiento, de educación y fomento del manejo de los residuos en forma catastral. No es lo mismo trabajar un manejo de residuos en un barrio agrícola, trabajar un medio de residuos en una zona industrial y tampoco en una zona urbana donde tenemos muchas viviendas. Estas pequeñas oficinas deberían trabajar como una organización con el fomento y la difusión de cómo yo debo de tratar los residuos. También me gustaría difundir una cultura del plato sin comida. En el Perú tenemos, no todos, pero quizás es una costumbre que ya se ha ido dejando, ¿no? Que cuando uno va a un restaurante y come algo, por no quedar mal, no termina toda la comida del plato, ¿no? Deja gran parte de la comida y luego se retira. Inclusive antes a mí me dijeron que ese era un concepto de educación, lo que me parece muy mal, porque en realidad lo que estamos haciendo es generar más residuos de comida. Entonces,
cambiar un poco la mentalidad de que cada cosa que nos llevamos al plato, si no lo consumimos, termina malogrando el ecosistema, termina de otra forma. Ser conscientes de qué es lo que va a suceder con lo que compramos, con lo que adquirimos, consumimos y desechamos. Luego, tener un proceso de reciclaje para todos, conocer cómo es que se reciclan las cosas. No es que simplemente, por ejemplo, me compro el nuevo iPhone y lo que ya no lo usaba no funciona y lo boto a la basura, ¿no? Entonces, hay un proceso de qué tipo de elementos debo de reciclar mediante un proceso diferente como las baterías, las pilas y los residuos tecnológicos, el reciclaje de residuos orgánicos, de desechos de, por ejemplo, lo que se cocina, los plásticos, los vidrios. Inclusive doy una anécdota aquí, ¿no? En mi casa intentamos hacer este tema de acumular los residuos y poder separarlos. Y tuvimos 3 problemas. Problema 1, no, en la casa no todos sabíamos cómo tratar los elementos de los residuos, si se tienen que colocar limpios, si se tienen que colocar secos, si es que hay que retirar tapas de metal, si es que hay que dividir, por ejemplo, la botella de la gaseosa con la tapa metálica, o si es que tengo que dividir el plástico con este tecnopor que viene de la comida. Entonces, ¿cómo la clasifico? En muchos países hay una cultura de difusión, diría, invasiva, así como Claro y Movistar nos llama para que cambiemos a su celular, así de invasiva, que nos mandan pequeños pancartas o paneles de cómo se recicla cada uno, ¿no? Inclusive hay un tema un poco caricaturesco que es para que sea de fácil adaptación para niños y adultos, ¿no? Paso A, paso B, paso C, cómo es que llego del reciclaje hacia el punto de acopio. Ese es en cuanto a ese tema. Luego, ya de manera general, vería acciones para las empresas y de los servicios. Si yo le coloco a una empresa un impuesto, mira, ¿sabes qué? Esto me vas a tener que pagar porque luego yo como institución, como Estado, como Ministerio del Ambiente, tengo que encargarme de tu desecho, entonces te voy a imponer ese consumo. Eso sería para los aerosoles, los equipos tecnológicos, los plásticos, los cigarros. Entonces las empresas tendrían ese presupuesto ¿para qué? Para que el Estado se encargara de los residuos. Y paralelamente pondría incentivos a las empresas, ¿para qué? Para que la empresa diga, no, el Estado me va a cobrar un impuesto, entonces debo ser creativo y ver cómo puedo poner una cultura de reciclaje. Quizás en la puerta de mi tienda digo, ¿no? Todo lo que compres aquí, equipos celulares, bolsas, digamos, de todo tu Plaza Vea, ¿no? Ponlas en nuestro ánfora o nuestro módulo y recibe un ticket para un sorteo de algo. Entonces ya están difundiendo a que exista un ciclo del reciclaje o por devolución, como hacían con las botellas y las gaseosas de Coca-Cola en Coca-Cola, ¿no? Y ya por último, lo quería en tema ya de medio ambiente y actividades extractivas, sí vería el tema de la recuperación de las áreas urbanas, de las áreas agrícolas o las áreas naturales afectadas por la minería con extracción invasiva, esas que son de tajo abierto, que toman un tiempo, pero necesitamos recuperar la tierra. Poner penalidades muy altas por contaminación a la minería, por ejemplo, ¿no? Y regular el turismo agresivo. Ok, Catherine, muchísimas gracias. Realmente tus ideas, tanto a nivel conceptual como práctico, son muy ilustrativas y creo que para todos los que estamos participando nos ayuda mucho a tener claridad en este tema de lo que debemos hacer todos los peruanos. Gracias, Walter. Catherine, realmente, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar. Walter, hay no, muchas sí. felicitaciones. Sí, hay muchas felicitaciones. Gracias por las felicitaciones. Realmente yo también me siento muy contenta. Ya van 3 panelistas y sus ideas son muy refrescantes. Las felicitaciones reiteran por la iniciativa de tener la oportunidad de escuchar a tantos jóvenes y realmente eso quería agregar. Y bueno, recordarles que hagan sus preguntas, ¿sí? Ya estamos por el 3er panelista, entramos al 4. Gracias, Walter, disculpa la interrupción. Gracias también, Irina. Bien, ahora nos vamos al Callao, Chimpún Callao, con Ángela Castro, que va a darnos también ideas muy importantes referidas al tema de la exclusión, ¿no? Uno de los grandes males que tiene nuestro país es el racismo, la marginación y cómo se afectan pues a los sectores vulnerables. Estas reflexiones nos ha compartido Ángela, justamente considera que ese es uno de los temas claves para tener un país mejor y ella ha hecho también propuestas en ese sentido muy interesantes de cómo considerar los derechos
de igualdad y el respeto entre todos los peruanos. Ángela, bienvenida, gracias realmente por tus valiosas ideas. Y en ese sentido yo te quiero consultar algo que aparentemente puede ser muy sencillo, pero creo que también es muy relevante. ¿Cuál crees tú que debería ser el cambio que debemos tener los peruanos y las peruanas en nuestro chip, en nuestra mentalidad, para que realmente podamos respetar los derechos de los otros, especialmente de los más vulnerables, y en particular la igualdad de género y a las mujeres, donde tanta violación, tanto feminicidio existe en nuestro país? ¿Qué cambio de chip tenemos que hacer los peruanos para poder realmente entrar en esa situación? Ángela, adelante, por favor, bienvenida. Gracias. Buenas noches con todos y con todas. Creo que lo ideal para solucionar este problema sería trabajar entre nosotros para mejorar como personas en 3 aspectos: empatía, respeto y aceptación. La empatía nos permite entender una realidad ajena a la nuestra, el respeto a considerar estas realidades y la aceptación a admirar a las personas por sus diferencias. Creo que lo más lógico sería cambiar desde la educación, implementando estos 3 factores en la vida de los niños. En torno a la igualdad de género, desde pequeños se les debería fomentar a niños y niñas correctos patrones de conducta con la difusión de comportamientos igualitarios en el entorno, la importancia de compartición de tareas, clara enseñanza de sus derechos sexuales y a reconducir actitudes afines a la desigualdad de género. En torno a la igualdad para todos, si se propone un currículo estudiantil que celebre la diversidad y encamine a respetar estas diferencias, los niños crecerán considerándolo de esta forma. Pero como adultos, como jóvenes, nosotros también podemos empezar a cambiar muchos aspectos para quitarle este chip a la sociedad. Respecto a la desigualdad de género, creo que el cambio empieza al reconocer que las mujeres nos encontramos en desventaja respecto a esta problemática. La diferencia en representantes políticos, falta de mujeres en altos cargos, violencia sexual mayoritaria a la mujer, nos demuestra que el cambio es más complicado para nosotras. Creo que esto se podría cambiar mediante la apertura de espacios de diálogos que permitan a todas y todos reconocer ciertas injusticias en torno a modificarlas. A veces no nos percatamos de los problemas que se puedan presentar ante este tema. Incluso yo no lo reconocía, ya que desde niña había internacionalizado estas creencias. Al compartir espacios de debates, de diálogos, en asociaciones, universidades, con nuestra familia o amigos, empezamos a generar un bichito de curiosidad y sobre todo de cuestionamiento hacia nuestra forma de pensar y actuar en torno a formar un país con igualdad de género. Ahora, respecto a la igualdad entre todos. Quisiera que los peruanos conformemos un país que respete y sobre todo acepta a las minorías. ¿Y qué me refiero con minorías? Me refiero a grupos sociales que se encuentran más propensos a ser vulnerados o discriminados. Por ejemplo, comunidades quechohablantes, etnias amazónicas, personas en situaciones de discapacidad, hasta las personas de la comunidad LGTB. Si bien es cierto, estos son grupos muy diferentes y cada uno de ellos reclama derechos diferentes, pero sí tienen algo en común. Son severamente discriminados y privados de diferentes derechos y oportunidades en comparación con una persona que no pertenece a estos grupos humanos. Para cambiar este chip es importante ampliar el concepto de lo que es una persona, es decir, dejar de creer que todas las personas son iguales que nosotros, abrir nuestra mente hacia diferentes diversidades porque estas existen. Desde donde estamos creo que podemos hacer varias cosas, como por ejemplo, cuestionar ciertas conductas normalizadas de la gente, como actitudes discriminatorias e intentar corregirlas, siempre explicando por qué es algo incorrecto de decir o hacer. Poco a poco más gente se daría cuenta de la problemática y podríamos llegar a hacer un gran cambio. También propongo que, y es algo personalmente que a mí me ayudó mucho, que es conocer a personas diferentes que nosotros, conocer sus experiencias, su forma de ser, su cultura, sus problemas y metas. De esta manera nos volvemos más empáticos y realmente comprendemos por qué la diversidad es lo que nos hace únicos y diferentes. Bien, Ángela, muy bien. Gracias. Tienes bastante coherencia en tus ideas y también eres una de las jóvenes que puede contribuir mucho a nuestro país. Te agradecemos muy sinceramente todos los de Suma y Pacha. Bien, ahora vamos a conversar con Kate Kinde, de Cajamarca. Ella estudia administración, ¿no?, y piensa graduarse en negocios internacionales. ¿No? Kate, bienvenida. Gracias también por compartir tus ideas tan relevantes en un tema que creo que lo han dicho grandes peruanos, que es el Perú profundo, ¿no? Cómo en el Perú profundo debemos tener líderes de los gobiernos regionales
que en primer lugar estén bien preparados, que tengan el nivel, digamos, profesional y la expertise suficiente para hacer cambios relevantes en sus regiones, lo que lamentablemente no es en la mayoría de los casos, ¿no? Tú has hecho esa reflexión y creo que en ese sentido yo te quisiera preguntar, más que pensando en esos líderes, en esos gobernadores, es más bien, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, los peruanos, para realmente contar con esos líderes que se comprometan con su región, que tengan honestidad y que estén suficientemente capacitados? Porque al final quien los elegimos somos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los peruanos para realmente contar con ese tipo de líderes que tú estás proponiéndonos? Adelante, por favor, Kay. Buenas noches, Walter. Muchas gracias por la pregunta. Bien, yo mencionaba que nosotros, ¿qué es lo que sería bueno? Sería bueno un país con representantes de cada región que estén comprometidos por el cambio y con una amplia experiencia y una buena educación, claro. Yo considero, y claramente es muy importante, que el pueblo tiene que escoger a sus gobernantes a través de elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque así se demuestra el fin supremo, ¿no?, del ciudadano. Con ello nosotros podemos mostrar que estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Estos representantes tienen que ser personas capacitadas y con estudios. ¿Por qué yo mencionaba eso? Porque no es posible quizás que una persona, la diferencia es grande entre una persona que tiene estudios superiores universitarios con una persona que quizás tiene estudios técnicos, y claramente hay una gran diferencia para que pueda gobernar, en este caso, una región. Porque ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos? Uno sería a través del empoderamiento. ¿Por qué digo el empoderamiento? Porque quizás próximamente a elecciones muchos de nosotros no sabemos quizás quiénes son nuestros candidatos, cuáles son las propuestas o los partidos en sí, en qué se basan, cuál es la ideología. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar y decir, debo informarme, mi voto, al ejercer mi ciudadanía, tiene que ser un voto transparente, tiene que tener en cuenta que ese representante va a tener el control, digamos, de la región, y que las políticas que él apruebe o que él promueva, entonces, él o ella, entonces tiene que beneficiar no solamente a un sector, a una burocracia, no, sino a toda la región en general, ya sea las personas, digamos, de la clase alta, media o baja, que se les suele decir. Otra responsabilidad o deber que debemos tener es la difusión y análisis de las propuestas de cada aspirante. Muchas veces no se conocen en sí cuáles son las propuestas y se tiene como que una gran diferencia, ¿no? Quizás un aspirante propone alguna medida con respecto al reciclaje, pero no lo sabe llevar, o alguna política, y entonces, ¿qué es lo que debe hacer el ciudadano? El ciudadano debe estar informado y también debe compartir ello, no solamente quedarse con eso. También debemos apoyarnos de organismos, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, que promuevan y garanticen la transparencia, ya que ese es el fin, ¿no?, de la democracia, sí. Y bueno, pues eso sobre todo, pero yo considero que el ciudadano en sí, actualmente, debido a la última crisis que hubo en el Perú con respecto, en primer lugar, por la vacancia del presidente, luego la juventud salió a marchar, y después ya con lo que es la presidencia está regido por el Partido Morado ahora. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que, uno, los jóvenes tienen voz, y esa voz no está solamente callada, sino que está siendo escuchada, y que los jóvenes ahora podemos estar más informados, podemos usar los medios de las redes sociales, los medios de comunicación, para poder tener una opinión. Y las personas que están en el poder, que tienen los estudios y también tienen la experiencia, entonces ellos también son capaces de promover, aunar esas ideas y juntarlas para poder tener un desarrollo, ¿no? Mencionaba anteriormente también que en el país se tiene que mejorar la asociatividad. ¿Qué es lo que yo me refiero con la asociatividad? En todo el territorio peruano tenemos gremios, tenemos grupos
que quizás piensan en algunos, ¿no? Tienen un punto en común. Quizás tenemos que acabar la corrupción, tenemos que mejorar la educación, debe tener una mejor calidad de vida las personas que están, digamos, en las zonas aledañas a la ciudad. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Cada articulación a nivel nacional podemos aunarnos. Para eso están las redes sociales, para eso está en este caso los foros que permiten complementar ideas, que permiten aunarlas y mostrar, ¿no?, cuál es nuestro descontento quizás a nuestros gobernadores y aprender también de otras regiones. Entonces, eso es lo más importante. Ya no de quedarse como aquellos ciudadanos que solamente cumplen quizás con la función de ir, votar y quedarse ahí, sino también que debemos ejercer aún más nuestra ciudadanía. Todos tenemos una idea política, una opinión política y debemos hacerla ejercer, ya que nosotros somos el futuro, literalmente. Excelente. Y eso es lo que yo espero para el Perú 2051. Lo has dicho muy bien, Kate. Ustedes son el presente y el futuro, y creo que tus ideas son muy consistentes y pueden ayudar muchísimo a que nuestro país pues cambie. Gracias, Kate. Ahora vamos a terminar nuestra ronda de panelistas. Nos vamos a ir a la Amazonía, a Jaén, que pertenece a nuestra maravillosa región amazónica, y vamos a cerrar la participación de los panelistas con Javier Ceballos. Él estudia Derecho, ¿no? Y ha hecho importantes reflexiones. Te felicito, Javier, bienvenido, sobre un tema pues de suma actualidad que todos los jóvenes comparten, digamos, como el tema hoy más vigente en el país, que tiene que ver con el tema de la reforma política, los cambios que tienen que haber en la institucionalidad del país. Tú has planteado que debería haber una nueva constitución, ¿no?, en la parte económica, en la parte social y en la parte política. También has hablado de un pacto que deberían haber entre las diferentes fuerzas y que esto pues genere una nueva institucionalidad. Javier, desde tu perspectiva, todos sabemos y compartimos que la actual clase política está totalmente desprestigiada y carece de legitimidad. Mi pregunta es, ¿cómo podría surgir una nueva clase política? ¿Cómo podrían surgir nuevos líderes que realmente hagan efectivo esos cambios que tú estás proponiendo? Porque las propuestas yo creo que están sumamente interesantes, pero si no tenemos esos líderes, ¿quién las va a hacer? ¿Cómo piensas tú que podría surgir en nuestro país esos nuevos líderes que hagan esos cambios que tú nos has compartido? Adelante, Javier. Gracias, Walter. Sí se me escucha, ¿verdad? Perfectamente, Javier, perfectamente. Adelante. Gracias, Walter. En principio quiero saludar a todos los que nos acompañan en esta sala, a mis compañeros panelistas también. Y es bueno tener este diálogo entre jóvenes, compartir experiencias, porque es un diálogo patriótico. Vemos al Perú como problema, pero también como posibilidad, como lo decía Basadre. Entonces, en ese sentido, soy directo en plantear un cambio de constitución, pero sin antes un pacto político-civil que dé legitimidad desde el comienzo a este proceso constituyente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que surjan esos nuevos líderes? Pero hay que preguntarse, ¿acaso no existen esos nuevos líderes? ¿O quiénes son esos líderes? ¿Son los hermanitos? ¿Son los congresistas? ¿Son los congresistas que conspiran? ¿Son los presidentes que corrompen? Ellos no son los líderes. Los líderes están, sí hay nuevos líderes y lo nuevo es cambio. Y lo vemos en las universidades, los vemos en los colectivos, los vemos en las comunidades haciendo trabajo con su comunidad. Entonces, el problema no es cómo hacer surgir, sino cómo visibilizarlos. Y para visibilizarlos hay que integrarlos, hacer plenarios regionales, nacionales, de todo tipo, de toda rama, para que una vez visibles, el poder político los integre y sería a través del acuerdo nacional para que luego se institucionalice. Entonces, esa es la manera de cómo hacer surgir a los nuevos
líderes. Líderes independientemente de la generación, independientemente del lugar de donde vengan. Ahora bien, respecto a los puntos de la Constitución que se deben plantear, en lo social, derecho al agua, limpia. No es posible que en Pacora 169 niños tengan manchas en toda la piel, que estén propensos a tener cáncer por agua contaminada con arsénico. Entonces, eso es un delito. Y eso no debe pasar. Y el Estado lo está permitiendo. Eso es un punto. Voy a ser breve porque el tiempo es corto. También, por ejemplo, tenemos que tener acceso a la Internet, cosa que no está. En lo económico, seré polémico, pero es parte de este diálogo ser polémico. No un Estado neoliberal que reduzca su participación a lo mínimo, sino un Estado socialdemócrata, que tenga presencia con una economía capitalista de libre mercado, porque lo que hemos visto, por ejemplo, nos decía Alberto Vergara, lo que hemos visto con el caso de la construcción es capitalismo no competitivo. Eso es inaceptable. Los liberales estarán preocupadísimos por ello. Los monopolios, ni qué decir. Pero entonces se necesita una regulación ahí y el Estado tiene que intervenir regulando, no limitando la propiedad, la promoción privada. En lo político sí voy a presentar aquí unos datos. El Foro Económico Global nos dice que somos el país número 94 con el nivel de institucionalidad. El puesto 99 con el nivel de corrupción, de 141 países, el Foro Económico Mundial 2019. Estamos terribles. Entonces hay que continuar con las reformas de bicameralidad, de paridad, de integral, que todos tengan representación en la representación nacional, todos los líderes. O sea, no solo los que manejan recursos. Entonces, ello es posible realizar en un cambio de constitución. Pero estoy dejando de lado una parte importante. Y una parte importante, la más importante, es la ética. La ética es el farol de la política. Sin ética, la política se desvía. La política se fechitiza. Entonces, tiene que haber una política con ética. Gracias, Walter. Muchas gracias, Javier. Muy pertinente, muy actual todos los temas que nos has comentado. Hoy día se publicaba de que 8 de los candidatos presidenciales tienen procesos judiciales y 9 de los partidos políticos que están postulando a la presidencia igualmente. Así que, Javier, te agradezco muy sinceramente. Creo que tienes una clara lectura de la realidad política y social de nuestro país. Quiero decir, por favor, a todos los que nos están siguiendo y participando de este webinar, que hagan sus preguntas en el chat para poderlas realmente compartir con todos. Y salgo de esta rueda de panelistas absolutamente convencido que el Perú es realmente Suma y Pacha, un país con esperanza, con ustedes y por ustedes. Somos Suma y Pacha. Gracias, gracias a todos. Y ahora dejamos a Irina, que va a compartir con nosotros realmente algunas inquietudes que se han dado, que se han manifestado con intervención de cada uno y de cada una de ustedes. Adelante, Irina, por favor. Tenemos unas láminas que mostrar mientras voy ordenando las preguntas, Walter, porque hay muchas preguntas. Sí, Miguel, exacto. Hemos hecho un resumen que, digamos, agrupa por orden de importancia las respuestas que todos los jóvenes nos compartieron, y vamos a ponerlas en pantalla, por favor, para que todos podamos ver un poco por dónde van las prioridades y las tendencias de las problemáticas que nos han compartido pues todos los jóvenes de la costa, de la sierra y de la selva que participaron en nuestra encuesta, ¿no? En nuestro cuestionario que les alcanzamos a todos ustedes. Podemos apreciar, digamos, que en las estadísticas de las respuestas vemos que cuando hemos consultado cómo sería ese Perú ideal para mí, o sea, para cada uno de nosotros, vemos que el tema educativo, pues, es el que mayor cantidad de prioridades se han planteado, ¿no?, por nosotros. Después está el tema de los cambios en la Constitución, la reforma política, el último tema
que dialogábamos con Javier. En tercer lugar está todo el tema ambiental. Somos un país rico en biodiversidad, en recursos naturales, y nuestros jóvenes tienen clara la preocupación y se le da pues la importancia que tiene el cuidado de nuestros ecosistemas, ¿no? En cuarto lugar está el tema de salud, pero ustedes ven, son diferencias pues mínimas, ¿no? Todos sabemos que entramos a una nueva época a nivel mundial por este tema de la pandemia, y todo lo que tiene que ver con salud pública pues ocupa el siguiente lugar. Luego están temas como la violencia de género, ¿no? Lo que corresponde a una economía, digamos, mejor industrializada, ¿no? Donde la ciencia, la investigación y la tecnología pues sean promotoras de un desarrollo industrial, económico distinto. Y también está el tema de la diversidad, ¿no? Somos un país multicultural y es importante pues darle la oportunidad de reconocimiento a todos. El otro tema ya está en la parte, digamos, final del cuadro, todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, ¿no? La agricultura, ¿no? La igualdad de género también es un tema que se ha planteado de manera reiterada, y el tema pues del desarrollo de nuestras regiones y de nuestros territorios. Finalmente está el tema pues de la seguridad ciudadana. Bueno, eso es un resumen bastante didáctico de lo que fueron las principales preocupaciones que compartimos y que se resultaron de todas las encuestas que se hizo a nivel nacional, ¿no? Son 87 jóvenes que han podido compartir estos cuestionarios. Bien, eso sería. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Adelante, Irina, te escuchamos. Sí, listo. Entonces tenemos varias preguntas interesantes. Vamos a empezar por las preguntas de a Amy. Amy, ¿cómo podemos involucrar a más estudiantes del colegio, institutos, universidades, padres de familia, docentes, profesores, directores, empresarios, funcionarios públicos y autoridades en un proceso de educación continua, pertinente y articulada de los espacios educativos con los múltiples actores de la sociedad? A ver, Amy, en realidad es una consulta en la que involucra juntar a todos los actores, ¿no? Y comprometidos para trabajar juntos por la educación. ¿Qué opinas, Amy? Bueno, opino que la educación obviamente no se limita solo a asistir a una escuela, sino aquí está involucrada toda la sociedad, empezando por la familia, porque la familia es el primer lugar donde el niño aprende lo más importante, que son los valores. Entonces, la participación para convertirse en instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social debe ser significativa y auténtica, involucrando a todos los actores, a todos los que anteriormente se han mencionado. Y cada uno de ellos tiene que tener un rol diferenciado. Voy a tocar un rol específico que lo tengo en mente, que es, por ejemplo, el plan de estudios nacional, y creo que es un tema que actualmente como que no tiene mejoras, bueno, no hay evidencia mejoras. ¿Qué hace? ¿Por qué no mejora? Simplemente porque cada gobierno que entra, cada funcionario que entra al gobierno lo cambia. Copia de otros países que, si bien es cierto, es una buena práctica, no lo saben implementar. Y si no se implementa bien, pues entonces nunca vamos a mejorar. Entonces, yo considero que lo que se debería plantear o lo que se debería hacer es, por ejemplo, evaluar a partir de la prueba PISA, que actualmente en el último año, en el 2018, que fue la última evaluación, estamos en el puesto 64 de 77 países, que obviamente respecto a la prueba del 2015, que estamos ubicados en el puesto 64, pero de 70 países, hay una ligera mejora, que obviamente no es muy significativa. Entonces, ¿qué se debería hacer? Bueno, yo propondría que se podría captar los planes educativos de los países que lideran esta prueba PISA, que en su mayoría son asiáticos, o en todo caso países latinoamericanos que están sobre Perú, y mezclar, hacer un merge de estos planes educativos, comenzar a implementar, comenzar a aplicarlo, capacitar a docentes, involucrar estudiantes, involucrar autoridades que estén controlando y meterlos a metodologías ágiles. ¿Qué es una metodología ágil? Que itere y encuentre fallas y la mejore, hasta realmente perfeccionar un plan de estudios.
Creo que eso sería una propuesta. Gracias. Gracias, Amy. Por favor, ¿pueden concretar sus respuestas, por favor? Estamos realmente ya contra el tiempo. Bien, pero vamos con Yair. Tú que has hablado de transformación digital, aquí hay una pregunta sobre cómo podemos ayudar a la generación mayor de 35 años para que se involucren, ¿no?, en este desarrollo de capacidades. A ver, concreto, Yair. Ok. Bueno, en realidad el llevar la transformación digital lleva más transformación que digital en sí, y es la transformación de toda, o la reinvención de toda una organización. Ahí tenemos que nosotros, como los que iniciamos esta transformación, los que proponemos esta transformación, tengamos en cuenta que las tecnologías deben estar a favor de las personas que la usen y no tanto ser esclavos de la tecnología que se vaya a proponer. Entonces, si bien tomando eso en cuenta, aún así sí debemos considerar que las personas mayores que puedan tener dificultades, sí se tome en consideración esa necesidad de apoyarlos. De hecho, ya se daba en la universidad en donde estudio, talleres inclusive para poder acercar mucho más a las personas mayores a la interacción cotidiana de las tecnologías y colocar como que un hábito, ¿no? Entonces, por una parte, que las personas mayores puedan tener esas oportunidades de capacitarse, y por el otro lado, las personas que promuevan la transformación digital tomen en consideración de que las tecnologías no vayan a esclavizar a los participantes, sino que estén a favor de estas. Tenemos varias preguntas, pero vamos a priorizar una por cada ponente. A ver, Catherine, ¿cómo hacer para que la cultura de reciclaje se instale en nuestra sociedad? ¿No? Pues quien nos hace la pregunta dice que tiene la experiencia que ciertas organizaciones lanzan sus campañas ecológicas, pero con el tiempo se diluyen, pasa la emoción. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que hay muchas iniciativas y colectivos que tratan de manera de acupuntura, ¿no?, ir haciendo pequeños cambios para que luego esos cambios puedan crear una revolución. Pero es muy difícil que se mantengan en el tiempo o sean sostenibles en el tiempo. El problema no es la perseverancia de las organizaciones, el problema está desde la parte, desde arriba, desde quienes originan el problema. Si yo tuviera dentro de mi Plan Nacional Ambiental que cada empresa debe considerar cada uno de los productos que promociona muy bien durante toda su área de marketing, invasivamente en todos los medios sociales, en medios de comunicación, de radiodifusión, un ciclo de vida de cada uno de los productos informando a la población, se realizaría de una manera muy diferente. No tendría que tener estas organizaciones luchando atrás de las personas para que me instruyan, ¿no? ¿Cómo debo de hacer? O dando panfletos en las esquinas, ¿no? Trabajando de esta forma tan puntual. Si yo dentro de mi política le dijera a cada uno de los empresarios, diciéndoles, cada difusión, así como los octágonos, ¿no?, cada difusión que ustedes coloquen por medio de marketing, tienen que estar difundidas hacia cómo va a acabar el reciclaje de su producto. Si usted va a comprar una gaseosa, ok, ¿no? Te pongo en la propaganda de la gaseosa, los amigos, o en caso de la chela, ¿no?, como hacen con Pilsen, bacán. Pero al final de tu propaganda me incluyes los puntos donde tenemos a nivel nacional acopio de las botellas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si es que acumulamos esta contaminación de vidrio? Ay, por favor, al momento de entregar tu botella de vidrio, recúbrala o asegura a las personas y protege a los recogedores y recolectores de posibles cortes o enfermedades, entre otros. Igual con todos los productos, inclusive de un teléfono celular, ¿no? Si te digo, renueva tu nuevo celular con un nuevo plan, mi política te dice que tú debes de pensar en la cuna a la cuna. Ok, mi comprador va a tener este producto, le muestro las facilidades, ¿no? Pero al final también le muestro que cada uno de los equipos desechados contaminan el planeta. Entonces, que existen formas de reciclaje para este tipo de equipos. Te dicen, retírale la batería, límpialo, colócalo dentro de una bolsa, ¿no? Y entrégalo en tal punto de que tenemos de recolección. Entonces, si ya tengo esa difusión clara,
va a ser mucho más simple que las personas, desde los altos estratos económicos, culturales, hasta los más bajos, puedan entender cómo funciona el ciclo de vida de un producto y evitar generar más residuos. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Interesantes sugerencias. Ángela, hay una pregunta sobre qué significa la igualdad de derechos sexuales. Ok, gracias. En lo que yo comenté, no comenté acerca de la igualdad de derechos sexuales, sino comenté acerca de la difusión por los derechos sexuales. Es decir, que cada persona o cada niño y niña en este caso se le enseñe cuáles son sus derechos sexuales. Por ejemplo, un derecho sexual es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Es decir, que no nos obliguen a realizar cosas que no debemos, que no queremos. Entonces, esto es un tema muy debatido debido a que algunas personas están en contra de que a los niños se les toque estos temas, pero desde chiquitos uno se les tiene que enseñar claramente cuáles son sus derechos sexuales, que ellos pueden decidir, que ellos son libres a lo que ellos quieran hacer, siempre y cuando estén seguros y sea por consentimiento. Entonces, no me refiero a igualdad de derechos sexuales, sino me refiero a que se les enseñe acerca de sus derechos sexuales. Es básicamente informarnos sobre nuestra sexualidad y una educación integral para los niños y niñas acerca de esto desde que se pueda tratar estos temas en los colegios. Gracias. Gracias. Bien, Kate, tenemos acá una consulta de cómo transformamos el sistema político clientelista que tenemos en el Perú. Los políticos se concentran en intereses particulares, ya lo sabemos, y no en el interés nacional. Entonces, ¿cómo cambiamos ese equilibrio perverso en el sistema político del país? ¿Qué nos dices, Kate? Bueno, con respecto a la pregunta, cuando hablamos acerca del clientelismo, nos referimos a la práctica política de la obtención y mantenimiento del poder, asegurando fidelidad a cambio de algunos favores, según la Real Academia Española. Bien. Actualmente la clase política está desacreditada y esto se debe comúnmente a que en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos, hemos visto la forma en cómo ellos actúan a partir de intereses personales y una vez acabado su gobierno, hay bastantes cabos sueltos. ¿Y qué es lo que pasa? No ocurre quizás el progreso que se esperaba, no ocurre que la distribución, digamos, de la riqueza llegue a todos los ciudadanos como debe darse. ¿Y cuál es nuestro deber? ¿Qué debemos hacer para poder cambiar este equilibrio, no? Pues bien, ya veníamos diciendo, mi compañero Javier venía diciendo que lo nuevo es cambio. Hay líderes, sí hay, y no necesariamente tenemos que estar guiándonos diciendo, podemos escoger a este candidato porque en la vez pasada o según su experiencia pasada, no. ¿Por qué no vemos quizás a personas con nuevas miras, nuevas formas de ver la ideología política y que sobre todo que tengan ganas? Si tú vas a ser representante de tu región o ya sea, digamos, de alguna institución pequeña, si tú quieres ser representante, pues te tiene que nacer la idea de que una vez que tú llegues al poder, por decirlo así, entonces tú tienes que cambiar. No solamente vas a mantener esa línea, sino que tienes que, aparte de mantenerla, tienes que progresar, tienes que sacar algo nuevo. Y como decía el historiador Jorge Basadre, es necesario un Estado eficiente como es necesario un país progresista. Pues también conviene tener un pueblo en forma. Es más, no habrá verdadero Estado eficiente ni habrá país cabalmente desarrollado si el pueblo es descuidado. Entonces, mucho tiene que ver el pueblo, nosotros, ejercer nuestra ciudadanía. Gracias. Muchas gracias. Bien, Javier. El problema, ya hemos hablado, ¿no?, del clientelismo que existe en el país y acá nos preguntan cómo podemos generar las condiciones para visibilizar y potenciar a nuevos líderes que no se corrompan y que no caigan en el clientelismo. Javier. Un minuto, sí, por favor. Gracias, sí. Gracias. Un minuto, sí, gracias, Irina. Bueno, tendría que
una reflexión. Enrique Dussel nos dice que la política se fechitiza cuando los que detentan el poder, la potestas, se olvidan de quienes lo llevaron, o sea, de los que tienen la potencia. Entonces, esa reflexión hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo evitar, cómo generar estas condiciones? Y impulsando desde la academia, estos líderes tienen que impulsar para que se integren. Luego tienen que, con su organización, que es autónoma, hacer plenarios autónomos, o sea, sin necesidad de injerencias políticas, para que se extraiga un representante. Y aquí enlazo con la pregunta sobre cómo, del acuerdo nacional, un representante en el acuerdo nacional y la propuesta que se lleve, trabajada en el acuerdo, el pacto político civil que estoy planteando. Bueno, desarrollaría más, pero no hay tiempo. Gracias, Irina. Gracias, Javier. Excelente, excelente. Bien, ojalá que tengamos un segundo tiempo, ¿eh? A ver qué nos dicen los socios. Voten por un segundo webinar. Bien, muchísimas gracias por sus preguntas. Adelante, Walter, con lo último que tenemos preparado. Gracias, Irina. Bueno, les agradecemos de corazón y de pensamiento por las valiosas intervenciones que todos han tenido, los panelistas, los que han hecho preguntas. Realmente vemos con claridad que hay una preocupación grande por nuestro Perú y hay ideas claras sobre los temas fundamentales. Queremos terminar esta videoconferencia compartiendo un video, y así lo vamos a tener en nuestros futuros webinars, momentos donde se den testimonios concretos de cómo hay peruanos en cada rincón de nuestro país que hace cosas muy positivas, muy valiosas, que no salen en los grandes medios, pero que son una realidad cotidiana, ¿no? Y en ese sentido se demuestra, como decía creo que Javier, hay que evidenciar que así como necesitamos líderes que se evidencian, hay peruanos, ciudadanos de a pie, concretos, que hacen muchas cosas muy valiosas en el Perú, y justamente el video que vamos a ver tiene que ver con el tema del agua. Todo esto va a evidenciar que realmente estamos absolutamente convencidos y apasionados por este país, por este Perú, que es un territorio de esperanza. Por eso nosotros, como colectivo, decimos de todo corazón y con todo nuestro pensamiento, somos Sumaypacha, somos un territorio de esperanza, por ustedes y con ustedes. Así que gracias de verdad, y vamos a ver este video, Irina, que nos permite realmente dar un testimonio concreto de un peruano que hace cosas muy valiosas por nuestros conciudadanos. Bien, me toca agradecer al público en general. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Esperamos que este panel, así como los espacios visuales que hemos preparado para ustedes, en medio de nuestras limitaciones, sean realmente, les dé una idea de cómo podemos ir construyendo el 2051 como Sumaypacha, un país con esperanza, ¿no? Entonces, esperamos que estos contenidos nos ayuden tanto a ser mejores peruanos como a hacer visible la esperanza. Muchas gracias a los panelistas, jóvenes, apasionados, que nos han transmitido hoy día toda esa emoción, y felicitarlos porque realmente nosotros estamos poniendo mucho de nuestro esfuerzo para poder seguir creyendo en este país y ayudarlos a forjar lo que quieren en el futuro. Pronto tendremos nuestra página web
vamos a tener más presencia en redes sociales y este webinar ha sido grabado y se colgará pronto en YouTube y Facebook, ¿no? Entonces, les invitamos por favor a que lo difundan, les den likes y ir creciendo poco a poco en nuestras redes. A lo largo de nuestra trayectoria de vida, los fundadores de este colectivo hemos trabajado desde nuestra labor profesional y de nuestras experiencias tratando de contribuir a la construcción de un país mejor. Sin embargo, somos conscientes que nuestros 30 años de esfuerzo no han sido suficientes y que aún falta muchísimo por hacer. Por ello, invitamos especialmente a los jóvenes universitarios a que se unan a nuestro proyecto, ya que construyamos desde hoy un Perú muchísimo mejor. Entonces, adelante. Muchas gracias por todo y los invitamos al 2021, en donde tendremos nuestros primeros webinars dirigidos especialmente para ustedes y con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Nuestra programación inicial es tener uno por mes, empezando por enero, y siempre manteniendo la impronta que vieron hoy, y siempre promoviendo el diálogo constructivo y el libre intercambio de opiniones. Entonces esperamos poder contar con jóvenes de la audiencia para hacer realidad el 2051 más Perú Suyaypacha. Felices fiestas y que este 2021 que empiece, comencemos a realizar ese futuro al que aspiramos. Muy buenas noches, esperamos vernos en enero. Adiós.